Bueno, el tema que vamos a dar es shock y perfusión tisular. Vamos a ver principalmente la microcirculación y cómo evaluarla. Bueno, la importancia del tema, las alteraciones de la microcirculación pueden anteceder una falla orgánica, complicaciones y mortalidad. O sea, antecede. Si nosotros lo podemos evaluar de forma temprana, podemos prevenir muchas complicaciones, ¿sí? Cuando hablamos de mantener una buena perfusión de los órganos y tejidos, no es siempre lo mismo que mantener una buena macrohemodinamia, que a veces nos pasa. Por ejemplo, ahora vino un paciente quemado con 120-80 de presión arterial, tenía 70 de frecuencia cardíaca y el paciente tiene una mortalidad de casi el 100%. Así que no siempre con la macrohemodinamia podemos guiar los objetivos terapéuticos, ¿sí? Hay cosas más importantes que marcan más la mortalidad, como todas las alteraciones de la perfusión que hay que saberlas reconocer para poder hacer un tratamiento adecuado. Es imposible realizar una reanimación de la microcirculación solo con las variables sistémicas, es lo que hablamos recién, y nunca podremos tratar alteraciones de la perfusión y microcirculación si no conocemos cómo diagnosticarla. Entonces, como dice el dicho, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. A veces tenemos parámetros enfrente nuestro que nos están marcando que el paciente está muy grave y no los reconocemos porque no tenemos el conocimiento de esos parámetros, ¿sí? Entonces el objetivo de esta clase es más que nada brindarles herramientas para poder reconocerlos, diagnosticarlos en tiempo y forma para llegar a un mejor diagnóstico y tratamiento. Bueno, la microcirculación depende de la bibliografía, son los capilares, arteriolas menores y vénulas menores de 60 micrones, algunos dicen de 100 micrones, es indistinto. Existen alteraciones en la microcirculación en pacientes críticos que llevan a estados de mala perfusión. La mayoría de los indicadores que marcan una alteración de la microcirculación están directamente relacionados con la mortalidad. O sea, la mayoría están con estudios muy bien hechos, ¿sí? Que marcan y correlacionan directamente una alteración de la microcirculación con la mortalidad. Y ojo, y la mayoría de los estudios, por no decir todos, muestran alteraciones de la microcirculación con mortalidad, pero la macrohemodinamia, o sea que parámetros macrohemodinámicos con presión arterial, diuresis y demás, normales, ¿sí? Entonces, cuidado con fiarnos solamente de la macrohemodinamia, podríamos estar cometiendo un grave error en los pacientes donde no hay coherencia hemodinámica. Bueno, algunos patrones patológicos de microcirculación para que entendamos el concepto, tenemos el patrón tipo 1, que es el patrón heterogéneo, donde acá podemos ver, no sé si se ve el mouse, podemos ver en el patrón heterogéneo donde algunos capilares tienen flujo, como en este, ¿sí? Y perfunden la célula, que la célula es ese triangulito. ¿Se ve el mouse, Emma? Porque Sí, se ve sí, más. sí. Ah, bueno, entonces la célula este triangulito, entonces cómo perfunden, hay flujo y perfunde este triangulito que es la célula y otros capilares que donde ahí está estancada los glóbulos rojos, ¿sí? Y no perfunden a la célula y se ve azul, ¿sí? Esto se llama patrón heterogéneo y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en pacientes que tienen altas dosis de vasoactivos o en la inflamación por la sepsis. Hay un patrón heterogéneo de capilares. El tipo 2 hemodilución, que este lo conocemos, que es el paciente, por ejemplo, que viene con el politrauma, con hemorragia, y nosotros le pasamos líquido, líquido, líquido para mantener la presión arterial, y lo que terminamos haciendo una hemodilución, donde el flujo de los capilares está perfecto, pero no tenemos glóbulos rojos, entonces no hay perfusión. Las células están en estado anaeróbico, entonces se ven azules. Después tenemos el tipo 3 que es el tipo de constricción o taponado. Acá marca una importante ectasia de los capilares, ¿sí? Con aumento de las presiones. Entonces el glóbulo rojo está estancado y por esto las células no se perfunden y están azules, por cualquier mecanismo que aumente la presión hidrostática del lado venoso. Y el tipo 4 el edema, llámese cualquier inflamación, alteración de glicocali, donde hay edema y hay mucha distancia entre el capilar, sí, que tiene buen flujo, pero hay mucha distancia a la célula por el edema intersticial y no se puede perfundir adecuadamente.
Entonces acá lo que voy a hacer es presentar un caso, ¿sí? Es un caso inventado, algunos valores no se pueden correlacionar, pero la idea es que a través de este caso hagamos una actividad después con la información que vamos a ir viendo en la clase, ¿sí? Poder aplicarla a un caso, porque tener información y después no saber cómo aplicarla no sirve. Bueno, esto es un paciente femenina, 28 años de edad, o sea, es joven, que tiene muchos restos, orientada, nerviosa, impresiona buen estado general, sin antecedentes relevantes. Ingresa a quirófano por una infección abdominal en el postoperatorio tardío de una cesárea. Tiene hemocultivos por 2 con un estáfilo áureo. Está en tratamiento con vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Tiene una vía central yugular derecha donde está pasando la vancomicina. Los signos vitales, tenía 120-80, frecuencia cardíaca de 90, estaba con una respiración de 20 por minuto, temperatura 37,1 y saturada 93 al aire ambiente. Al examen físico, la parte cardíaca todo normal, la respiratoria también, el abdomen tenía mucho dolor en hipogastrio con defensa y reacción y tenía las extremidades frías, un relleno capilar de 4 segundos, divídese solamente en rodillas. Al laboratorio tenía glóbulos blancos aumentados y un láctico de 2,9. El resto todo normal. El estado ácido-base arterial con una acidosis metabólica moderada, saturada 90. El venoso parecido con saturación de 83%. El venoso es obviamente de la vía central. Un delta CO2 de 10, que es la diferencia entre el CO2 de la arteria y la vena, ¿sí? De 10 y un delta CO2, delta oxígeno, con un índice de 1,42, que después vamos a ver qué es eso y para qué nos sirve. Después en la historia clínica, le hicieron algunos otros estudios, que tenía un examen de videomicroscopía sublingual de campo oscuro, que eso se hace con una manual, es una pistolita que podés ver los capilares, ¿sí? Y decía que aumento de la heterogeneidad de los capilares, estaba aumentada. Capnografía sublingual, con un CO2 de 80 milímetros de mercurio, una tonometría gástrica que medía el pH gástrico, un pH intramural de 7,28. El NIRS en la región tenar de la mano, que marcaba 80% de saturación de la hemoglobina, con un test de oclusión que evidencia tiempos de desoxigenación y reoxigenación prolongado. Después el índice, lo de abajo no lo puedo ver porque tengo, a ver, tengo todas las cosas del Zoom, a ver si lo puedo sacar. Apretada tecla Alt, Marce. ¿Cómo? Ahí lo saqué, lo puse arriba. Bueno, el índice de perfusión, que en todos los saturómetros, los pletimógrafos que tenemos, dice IP y lo podemos medir, dice 0,8 el índice de perfusión. Balance de líquido, buenos ingresos y buenos egresos. Seguimos. Bueno, este cuestionario lo voy a dejar para que lo respondan después de la clase, lo hacen tranquilo y después me los mandan. Y dice, la primera pregunta, ¿por qué la paciente presenta la paciente alteración de la coherencia hemodinámica y por qué? ¿Qué me puede hacer pensar una alteración de la perfusión y de la microcirculación en esta paciente? ¿Cómo interpreto desde el punto de vista fisiopatológico cada uno de los parámetros que estaban alterados en la paciente? O sea, ¿por qué tiene el láctico aumentado? ¿Qué le está pasando a la paciente? ¿Por qué tiene el delta CO2 aumentado? ¿Qué puede estar pasando fisiopatológicamente en la paciente? Entonces, todos esos parámetros, decir por qué están alterados, ¿sí? Interpretarlos. ¿En qué parte de la tabla DO2, BO2 ubico esta paciente? Ya la vamos a ver a la tabla y decir en qué parte está y por qué. Y usando los algoritmos de diagnóstico y tratamiento, por ejemplo, vamos a ver a continuación del delta CO2, delta oxígeno y saturación venosa central, usando esos algoritmos, ¿cómo interpretaría esta paciente? ¿Sí? Y según la evidencia disponible de los parámetros de perfusión mencionados, ¿qué parámetros aumentan la mortalidad en esta paciente? O sea, lo que vamos a ir viendo, es decir, tiene este parámetro aumentado y está demostrado que esto aumenta la mortalidad, ¿sí? ¿Qué parámetros de esos que aumentan la mortalidad tiene esta paciente? Bueno, para arrancar la clase, lo que dice acá, si no sabemos lo que buscamos, no podemos interpretar lo que encontramos. Entonces, ¿qué buscamos?
una adecuada perfusión de los tejidos. ¿Y qué me da una adecuada perfusión en los tejidos? Que hay un balance entre el aporte de oxígeno, ¿sí? Que es el DO2 de la paciente, y el consumo de oxígeno, que es el VO2. Tiene que haber un balance, un adecuado DO2, ¿sí? Y un consumo para que esos tejidos estén bien perfundidos. Y quizás muchos saben, pero otros no, qué es lo que es el DO2 y el VO2, cómo se calcula. Bueno, acá es un dibujito medio precario que es simplemente para entender lo que es el DO2 y el VO2 y cómo funcionan en nuestro cuerpo. Acá tenemos el ventrículo izquierdo y el pulmón que nos mandan la sangre oxigenada al resto del cuerpo a través del sistema arterial, ¿no? Este es el DO2. El DO2 es todo el oxígeno que tenemos en nuestro cuerpo, que tiene que ser para oxigenar todo el cuerpo y que llegue el oxígeno a la célula, de la célula mitocondria, usar en la cadena respiratoria, producir el ATP para todas las funciones vitales. Entonces, toda esa carga de oxígeno que tenemos es el DO2, que está representado por el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y la concentración arterial de oxígeno. Y esa concentración arterial de oxígeno está representado por la hemoglobina, por 1,34, que eso es la cantidad de oxígeno que hay por cada gramo de hemoglobina, por la saturación de oxígeno. Entonces, esto, ¿sí? Me representa la CO2. Y acá hay que agregarle, que no lo puse porque es el oxígeno disuelto. Como es mínimo, no altera la ecuación. Pero bueno, le faltaría el oxígeno disuelto. O sea que vamos sabiendo que si a mí me baja la hemoglobina, me va a estar bajando, obviamente, la DO2. Si a mí me baja la saturación de oxígeno, está bajando la DO2. Entonces, bueno, todo este oxígeno que viene por la arteria llega a los tejidos y a la célula. ¿Y qué hacen los tejidos y las células? Tienen el consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué es el consumo de oxígeno? Es el gasto cardíaco, ¿sí? Por la diferencia entre el oxígeno en la arteria y el oxígeno en la vena. Es muy lógico esa ecuación, porque si yo tengo acá 3 moléculas de oxígeno y acá la célula me consumió una y acá tengo 2 moléculas de oxígeno, bueno, ¿el consumo cuál fue? Fue una molécula de oxígeno. Entonces, por eso el VO2 es el gasto cardíaco por la diferencia de oxígeno entre lo que hay en la arteria y lo que hay en la vena, ¿sí? Porque lo que falta en la parte venosa es lo que se consumió. Por eso la fórmula es así, consumo de oxígeno. ¿Y qué nos quedaría? El EO2, que es la extracción de oxígeno, que ¿cuánto va a ser la extracción de oxígeno en este dibujo? La extracción de oxígeno, si acá tengo 3 moléculas y acá me quedaron 2, la extracción de oxígeno es 1/3, ¿sí? Que lo normal es el 20%, 0,2. Y la ecuación de la extracción de oxígeno, ¿qué va a ser? Es el consumo, o sea, lo que consumí sobre lo que tenía en total, ¿sí? Eso es una proporción y es 1/3 en este caso. Los valores normales generalmente son 1000 el DO2, 200 el VO2 y la extracción es entre el 20 y el 30%. Después acá tenemos la saturación venosa central que, bueno, la vamos a mencionar cuando nos toque ver ese parámetro, ¿sí? Pero quiero que queden claros estos 3 conceptos: transporte de oxígeno, el DO2, que es el volumen de oxígeno transportado a un órgano o tejido por unidad de tiempo, por lo que es directamente proporcional al flujo sanguíneo, al contenido de oxígeno que tiene la sangre. El consumo de oxígeno, entonces, la cantidad de oxígeno que es consumido por los tejidos en una unidad de tiempo, y la extracción de oxígeno es la fracción de oxígeno que es consumida por los órganos y tejidos. Algunos tejidos tienen tasas de extracción muy altas, por ejemplo, el corazón. Otros tienen menos, el corazón, el cerebro. Los que tendrán menos, me imagino que serán los huesos, por ejemplo, el músculo, quizá. Entonces, la DO2 está determinada por el volumen minuto, ¿sí? Que el volumen minuto está determinado a la frecuencia cardíaca, la poscarga, la precarga y la contractilidad. Un corazón que está con una fracción de eyección baja, ¿sí? Voy a tener una baja de O2 y lo voy a solucionar, obviamente, quizás poniéndole un inotrópico para aumentar la DO2 del paciente. Y también está determinado la DO2 por la concentración arterial de oxígeno, que principalmente está determinada por la hemoglobina y la saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué es el shock?
es la incapacidad que tiene el sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas de oxígeno. En otras palabras, cuando hay un desbalance entre el DO2 y el VO2. Para hablar de shock, por eso quería que tengan bien el concepto de DO2 y VO2. Acá este gráfico, que es lo que le llamamos la curva de consumo-transporte, quiero que lo entiendan bien, porque es muy importante. Y si entienden bien esto, pueden seguir entendiendo todos los parámetros que vamos a ver a continuación. Acá abajo está el transporte de oxígeno y acá está el consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a ver, que es la gráfica la vamos a mirar de derecha hacia izquierda. Por ejemplo, acá tienen un paciente que se está desangrando. Se está desangrando, ¿sí? Va perdiendo DO2, ¿sí? De derecha hacia izquierda lo vamos a ver. Va perdiendo DO2, ¿sí? Pero acá ven que a medida que pierde DO2, el consumo se mantiene estable. Entonces, ¿por qué se mantiene estable el consumo de oxígeno? Porque aumenta la extracción. El paciente va perdiendo sangre, glóbulos rojos, y aumenta la extracción de oxígeno. Por eso el consumo se mantiene estable. O sea, voy teniendo menos glóbulos rojos, pero el paciente aumenta cada vez más la extracción. A ver si lo... Entonces, es metabolismo aeróbico todavía y el consumo se mantiene estable. Es zona independiente. Pero va a llegar un punto que se llama punto crítico de a disminuir el consumo. ¿Por qué? Porque la extracción llegó al máximo, ya no puedes traer más. Entonces, si ya no puedes traer más, no le queda otra que disminuir el consumo. Esta zona se llama zona dependiente, ¿sí? De la DO2 y es la parte anaeróbica. Ya no puede extraer más, empieza a bajar el oxígeno, llega menos oxígeno a la célula y por lo tanto empieza a haber metabolismo anaeróbico. Entonces quiero que quede claro esto, este gráfico, porque según esto vamos a ver lo siguiente. Bueno, acá ven cómo a medida que baja la DO2, aumenta la extracción. Aumenta la extracción para mantener constante el consumo de oxígeno, pero llega un momento que ya no puede aumentar más la extracción, entonces cae el consumo y entramos en el metabolismo anaeróbico. Acá tenemos el mismo gráfico y los representan pacientes que está con catecolaminas aumentadas, con consumo aumentado, por ejemplo, el paciente séptico. Acá tenemos el DO2, que a medida que baja, este es el paciente normal, ¿sí? La línea continua, y la línea intermitente, el paciente séptico. Miren en el paciente séptico, ¿qué pasa? Hay más catecolaminas, entonces al haber más catecolaminas hay más consumo, y si hay más consumo, el DO2 crítico, ¿sí? Está más hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que va bajando el DO2 en este paciente, el punto crítico está antes, y el metabolismo anaeróbico es la parte dependiente del DO2, ¿sí? También está antes, entonces va a empezar a hacer metabolismo anaeróbico mucho antes. Ven cómo en el paciente séptico la curva se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Bueno, esto está muy bueno, esto es un trabajo que tiene muchísimos años, pero acá lo que correlacionó, miren las dos curvas, acá tenemos cómo va cayendo en este gráfico de la izquierda, cómo va cayendo el DO2, ¿sí? Y muestra cómo a medida que cae el DO2, también cae el consumo, ¿sí? ¿En qué parte de la gráfica que vimos recién están estos pacientes? En la parte independiente o parte dependiente. No sé si alguno me puede contestar. ¿En qué parte de la gráfica están estos pacientes? Que a medida que baja el consumo, el DO2 disminuye el consumo. Miren la pendiente que tiene. ¿En qué parte de esta gráfica están? ¿Alguno me podría contestar? ¿Dependiente? En la parte dependiente, sí están acá. Son en los pacientes que aumentaron la extracción al máximo y ya están. A medida que baja el consumo, a medida que baja el DO2, baja el consumo. Miren cómo está la pendiente. Y en estos pacientes, miren cómo está el láctico, está aumentado, ¿sí? Entonces vieron una relación entre el ácido láctico y en los pacientes que están en esta fase. ¿Por qué aumenta el láctico? Porque acá tenemos metabolismo anaeróbico. La glicólisis, ¿sí? Es anaeróbica.
sea, tienen el piruvato y el piruvato al no tener oxígeno no entra en la mitocondria y va a formar lactato. Pero miren qué pasa cuando el gráfico de la derecha, cuando los pacientes le empiezan a poner líquido, dobutamina, oxígeno, ¿sí? Los reaniman. Miren cómo está a medida que baja el DO2, miren cómo está la curva. El VO2 se mantiene, está casi recto acá. Entonces, ¿qué hicieron? Con la reanimación pasaron de la zona dependiente a la zona independiente, a un metabolismo aeróbico. Entonces, miren cómo está la recta acá. Y los midieron el láctico en estos pacientes luego de la reanimación y los lácticos bajaron. Entonces, en este segundo caso, tenemos los pacientes en una zona dependiente con un metabolismo aeróbico luego de la reanimación. Diapositiva, acá. Bueno, la curva de disociación de la hemoglobina, quiero que mencionar algunos aspectos acá. Todos la conocemos. Abajo tenemos el PO2 y acá arriba la saturación de la hemoglobina. El P50 sabemos que es la cantidad de oxígeno que necesitamos para saturar el 50% de la hemoglobina. Hay algunos parámetros, por ejemplo, un paciente con pH bajo o CO2 alto, el 2,3-diacilglicerol y la temperatura alta, hacen que la curva se desplace hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que se desplace la curva hacia la derecha? Quiere decir que la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? ¿Y para qué lo menciono acá en la clase? Porque los tejidos que tienen menos pH, que están sufriendo, la hemoglobina, al tener menos afinidad, libera más fácil el oxígeno, ¿sí? Para que esa célula tenga más disponibilidad de oxígeno, más fácil, no lo retiene la hemoglobina, se lo brinda más fácilmente. Entonces, en los tejidos que hay menos pH, ¿sí? La hemoglobina tiene menos afinidad y por lo tanto le da el oxígeno de forma más fácil. Lo contrario pasa cuando tengo el pH aumentado, por ejemplo. Si yo le pongo bicarbonato a una zona donde van a operar, esto no lo digo como que hay un estudio hecho ni nada, pero es para que lo razonen. Viste que a veces infiltran anestésico local con bicarbonato para que se absorba mejor. ¿Qué va a pasar con esa zona? ¿Cómo va a estar el pH? ¿Y qué va a pasar con la hemoglobina y el oxígeno con esos tejidos? ¿Alguno me puede decir? Si yo le pongo a la zona quirúrgica bicarbonato con anestésico local, ¿qué hago con esta curva? ¿Hacia dónde la Va a desplazo en aumentar ese? el pH y la curva se va a ir para la izquierda. Se va a ir para la izquierda. ¿Qué va a pasar Bien. con la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno? Y va a Va, aumentar. va a aumentar, entonces va a costar más que le dé el oxígeno a ese tejido. ¿Sí? Es como, no sé si pasa o no pasa en la realidad, pero es para que entiendan el concepto de la afinidad de la hemoglobina y el pH. Bueno, acá les pongo un ejemplo de la adaptación del corazón a la disminución del DO2. ¿Qué pasa con el corazón cuando el corazón tiene tasas de extracción casi máximas? Entonces, cuando disminuye el flujo, por ejemplo, tiene una obstrucción en alguna de las coronarias, disminuye el flujo, el corazón ya no puede extraer más. Entonces, ¿en qué parte de la curva está el corazón? En la parte dependiente, ¿sí? En la parte dependiente de DO2. ¿Y qué hace el corazón cuando disminuye el flujo si no puede extraer más? Tiene que disminuir sí o sí el consumo de oxígeno, el VO2. ¿Y cómo lo disminuye? Disminuyendo la contracción. Y eso se llama un miocardio hibernado. Entonces, cuando yo le devuelvo la DO2, le pongo un stent, le devuelvo el flujo, el corazón, sí, con el tiempo recupera su función. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de coherencia hemodinámica. Acá tenemos un gráfico donde tenemos la macrohemodinamia, ¿sí? Y acá tenemos estos capilares que es la microhemodinamia. Cuando tenemos la presión arterial, 120/80, ¿sí? Que vemos en el monitor, tenemos por ecocardiografía o Swan-Ganz, tenemos un buen gasto cardíaco, un índice cardíaco adecuado, tenemos una PVC normal, presiones pulmonares normales, hemoglobina normal. Eso se llama que la macrohemodinamia está adecuada. Pero ¿qué pasa cuando está todo adecuado y los parámetros de la microhemodinamia, por ejemplo, si yo tengo para ver directamente con un microscopio,
¿sí? Que las tecnologías actuales nos permiten ver, con vasos que están totalmente mal perfundidos, que tengo láctico aumentado, delta CO2 aumentado, me está hablando de que la microhemodinamia no está bien, ¿sí? Y todos esos parámetros aumentan la mortalidad. Entonces acá decimos que el paciente no tiene coherencia hemodinámica. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos se guían de los parámetros macrohemodinámicos y se olvidan de la microhemodinamia, ¿sí? Entonces una reanimación, hay que hacerla midiendo los dos parámetros. Igual yo creo que los pacientes que no tienen coherencia hemodinámica es por un destiempo entre una y otra. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un shock hemorrágico, lo primero que se me va a alterar son la macrohemodinamia. El paciente va a estar taquicárdico, hipotenso, y la microhemodinamia va a estar adecuada, todo lo que es la microcirculación. Pero si el paciente continúa con la macrohemodinamia alterada, ¿sí? En algún momento la microcirculación va a estar igual de mal. Entonces, al principio hay incoherencia hemodinámica y después tiende a una coherencia hemodinámica si está mal reanimado. Y en la sepsis pasa lo contrario. El paciente uno lo ve, tiene todos los parámetros macrohemodinámicos al principio adecuados y la microhemodinamia alterada, ¿sí? Entonces no hay coherencia hemodinámica. Pero si ese paciente no le pongo el antibiótico, no lo reanimo adecuadamente, después va a estar alterada tanto la microhemodinamia como la macrohemodinamia. Tienden a igualarse. Bueno, acá vemos a un paciente con shock. ¿Qué quiere decirle? El shock tiene una alteración del DO2 y el VO2. Puede ser por una falla macrocirculatoria, y la tengo que optimizar. Pone una PVC adecuada, índice de shock adecuado, hemoglobina más de 7, diuresis adecuada, índice cardíaco adecuado. O una falla en la microcirculación y lo voy a optimizar acá con el láctico adecuado, delta CO2 menos de 6, saturación venosa más de 70, el delta CO2, delta oxígeno más de 1,4 y un llenado capilar menos de 3 segundos, ¿sí? Luego de optimizarlo, reevalúo el paciente. O sea, para optimizar la macro y la micro son parámetros totalmente diferentes. Bueno, acá ven cómo la hipoperfusión oculta, ¿sí? En pacientes que están hemodinámicamente estables. Acá vieron pacientes que tenían toda la macrohemodinamia perfecta. ¿Por qué? Porque los pacientes que tenían alteraciones en la macrohemodinamia los descartaron del estudio. Entonces eran todos pacientes de la macrohemodinamia normal. Y lo único que hicieron es medir el lactato y ver quiénes sobrevivieron y quiénes no sobrevivieron. En todos pacientes con presiones normales, diuresis normal y demás. Y vieron cómo los que no sobrevivieron, ¿sí? Tenían el lactato más aumentado y los sobrevivientes tenían lactato más disminuido. Vieron como la hipoperfusión oculta, cómo marcaba la mortalidad. Y el lactato no es que aumente la mortalidad, en sí el lactato es una variable subrogada. Si no, yo puedo tener un paciente cirrótico, que he tenido un montón de casos, pacientes con cirrosis que tienen 8 de ácido láctico y están perfectos, ¿sí? El lactato en sí no es que es un tóxico que aumenta la mortalidad, sino cómo se produce el lactato. Si el lactato ese está aumentado porque hay metabolismo anaerobio, ¿sí? Ese paciente sí va a tener alta la mortalidad. Pero el lactato en sí no es que aumente la mortalidad, no sé si se entiende. Bueno, en este trabajo me ven cómo no hay coherencia hemodinámica. Acá hay otro trabajo donde acá lo que midieron era la hipoperfusión de la mucosa intestinal, ¿sí? Intraoperatoria, y cómo estaba asociado con aumentos no solamente de los costos, sino también de las complicaciones. Hay 51 pacientes sometidos a cirugía mayor abdominal, todos tenían, se les midió gasto cardíaco y pH intestinal con la manometría. Al final de la cirugía, ningún paciente presentó liguria ni hipotensión, parámetros macrohemodinámicos, pero hubo 32 pacientes con evidencia de isquemia de la mucosa gástrica, con un pH intramural de menos de 7,32, a pesar de haber mantenido un adecuado gasto cardíaco. Estos 32 pacientes, tuvieron más estancia en UTI, más complicaciones y más mortalidad. Otra vez estamos viendo aumento de la mortalidad en pacientes que no tienen coherencia hemodinámica.
¿Qué pasa si yo me hubiera guiado con los parámetros macromodinámicos? Quizás no los podía identificar y no podía hacer un tratamiento oportuno y a tiempo. Bueno, ¿qué parámetros pueden ayudar a reconocer alteraciones en la microcirculación tisular? Son muchos, vamos a ver algunos, sobre todo los que más se usan y los que más evidencia tienen, ¿sí? Los métodos clínicos que nunca pasan de moda y están todos demostrados que las alteraciones de estos métodos clínicos que vamos a ver aumentan la mortalidad. Entonces no hay que dejar de hacerlo. Y la evidencia y la estadística tiene evidencia estadísticamente significativa. Por ejemplo, la temperatura del primer dedo del pie, esto lo vamos a ver, en realidad hay muchos estudios de temperatura y mortalidad, relleno capilar y reticulado, el score del reticulado, de las livideces. La temperatura, principalmente, como vamos a ver, es el gradiente térmico que usan mucho, el gradiente térmico central versus periférico. Si es más de 7, habla de pacientes que tienen más riesgo, más metabolismo anaerobio y más mortalidad. El relleno capilar, reticulado, bueno, en laboratorio, básicamente los que vamos a ver, el ácido láctico, el delta CO2, el delta CO2, delta oxígeno, saturación venosa mixta o central. El NIRS, ¿sí? La videomicroscopía, con todas las variables que hay, de primera generación, segunda y tercera. La capnometría tisular, acá tenemos la gástrica y la sublingual. Y otros como el índice de perfusión, que tenemos en los saturómetros, el fondo de ojo, flujometría Doppler, que no tienen mucha evidencia. Bueno, vamos a empezar con los métodos clínicos para evaluar la microcirculación. La temperatura cutánea. Bueno, acá un estudio donde, ¿qué vieron? Que el gradiente térmico central versus el periférico mayor de 7 predice mortalidad y se correlaciona con otros indicadores de alteraciones de la perfusión, como láctico aumentado, relleno capilar prolongado y livideces en las piernas. Este estudio, que es de 1969, esto es antes de que aparezca el Swan-Ganz, ¿sí? Miren cómo correlacionaron la temperatura en el primer dedo del pie, ¿sí? Con el gasto cardíaco, el índice cardíaco. A medida que aumentaba la temperatura, miren cómo se correlaciona con el índice cardíaco. Y a medida que disminuye la temperatura, disminuye también el índice cardíaco. Entonces, no solamente con el índice cardíaco, sino que también lo que vio es que los pacientes que en la admisión tenían menos de 26 grados en el primer dedo del pie, como a las 3 horas, al disminuir la temperatura, los pacientes que entraban con menos de 26 grados, aumentaba la mortalidad. Son los pacientes que no sobrevivieron. Y los pacientes que sobrevivieron entraban con más de 28 grados y a medida que los reanimaban, aumentaba la temperatura. En estos pacientes, la sobrevida fue mucho mayor. Otro parámetro clínico, ¿sí? Es el moteado, el reticulado, las livideces en los miembros inferiores. Acá vemos un score, ¿sí? Donde del 1 al 5, a medida que el 1 es solamente en la rodilla, 5 llega hasta la ingle. Y correlacionaron los pacientes que tenían el score, acá score 1, 2, 3, 4, 5, como los que tenían 5 tenían mucha más mortalidad. Y a medida que disminuía el score, disminuía la mortalidad. Bueno, esto es el lactato y el relleno capilar. Acá miren cómo correlacionan la mortalidad con el lactato y el relleno capilar. Los dos están perfectamente relacionados con la mortalidad. A medida que aumenta el lactato o el relleno capilar, aumenta la mortalidad. En este artículo presentan un algoritmo que está bastante bueno. Acá dice con un relleno capilar anormal o un lactato que se depura muy lentamente, menos del 20% en 2 horas. Entonces, si yo identifico estos pacientes con relleno capilar anormal o lactato que se depura lento, identifico estos pacientes y ¿qué les hago? Una respuesta fluido. Si es positiva la respuesta fluido, no sé cuál habían tomado acá,
si es elevación de los miembros, si le pasaron líquido y mejoró la presión. Si es positiva, bueno, obviamente le pasan líquido. Todos estos pacientes son con presiones arteriales más de 65 de media. Bueno, sí es posible, pero tienen un lactato aumentado. Tienen más de 65 de media, pero con un lactato aumentado. O sea que están hipoperfundidos. Le pasan fluidos. Si responde, lo reevalúo. ¿Sí? Veo otra vez el lactato, veo otra vez el relleno capilar. Si no tienen, si la respuesta a fluido fue negativa y el paciente era hipertenso crónico, lo que hacían era ponerle vasoactivo y lo llevaba en vez de 65, lo llevaba a una presión arterial media de 85, porque como es hipertenso crónico, quizás le necesita más presión para perfundir mejor los tejidos. Entonces le hacían la prueba de los vasopresores. Si era positiva, o sea que si con la prueba de vasopresores disminuyó el relleno capilar y disminuyó el lactato, bueno, le mantenían las presiones en 85, porque 65 no perfundían bien. Si era negativa la prueba de vasopresores, lo que hacían era frenar la reanimación con vasopresores y le ponían un inodilatador. Le hacían el test de inodilatador. Si era positivo, le mantenían, por ejemplo, no sé si pusieron mirginona, dobutamina, le ponían un inodilatador. O NTG, depende del caso, obviamente, particularmente cada paciente. Y si da negativa, le hacían el stop del test. Bueno, esto es un algoritmo que empezaba de dónde? Del relleno capilar y la depuración del lactato. Bueno, acá este artículo está muy bueno. Después, el que le interese, les mando todos los artículos. Algunos tienen, la mayoría hablan más de lo mismo, pero en diferentes países. Está muy bueno. Y este lo hace Glenn Hernández, que es un capo, y Becker. Son capos a niveles internacionales. Después les mando también los que están en anestesia. Tenemos todas las charlas que dan de la microcirculación, el monitoreo cada uno de todas estas personas. Acá en Argentina está Dubín, Arnaldo Dubín de La Plata, que es un capo también en todo lo que es la fisiología de la microcirculación. Entonces, bueno, acá lo que quiero remarcar es, si yo voy a resucitar un paciente, me voy a guiar por el lactato. ¿Qué pasa? El lactato el lactato se depura muy lentamente. Entonces, y los otros parámetros como relleno capilar, delta CO2 y saturación venosa central, en un paciente que empieza a mejorar, estos parámetros, sí, los que están coloreados, mejoran mucho, mucho antes que el lactato. Entonces, si yo me voy a guiar por el lactato, quizás estoy sobre reanimando un paciente. Y sí, no mucho. Eve, se te pone el silencio. Para Emma, Apaga el teléfono, bebé. ahí está. Bueno, si yo me voy a guiar por el lactato, ¿sí? Cuando el lactato sigue alto y los otros parámetros ya se mejoraron, y yo me voy a estar guiando por el lactato, quizás voy a estar sobre reanimando el paciente. Los que empiezan a mejorar antes que el lactato son estos tres. Entonces, un lactato aumentado con los otros tres parámetros en mejoría, eso me quiere decir que el paciente no, ya lo estoy reanimando adecuadamente y no lo tengo que seguir sobre reanimando. Eso puede ser no solamente en costo, sino que puede ser perjudicial para el paciente. Entonces, como conclusión, el lactato tarda más que las otras variables en mejorar, ¿sí? No se guíen solamente por el lactato. Bueno, acá en este artículo, acá les pongo la tabla como resumen, a ver, donde veo cómo los pacientes que tenían alta mortalidad tenían un score de reticulado de 4 o 5, un relleno capilar de más de 5 y el gradiente térmico de más de 7. El gradiente térmico, acá usan el central con el periférico, ¿sí? El central con el pie. Hay otros gradientes térmicos que también se estudiaron, por ejemplo, que es entre el antebrazo y los dedos. Ahí lo toman como límite 3 grados centígrados, pero cuando usan un gradiente térmico central y periférico, con más de 7 habla de pacientes que van a tener más mortalidad. Todos son parámetros que hablan de mortalidad y no tengo que tener más que un termómetro y ver el relleno capilar. No necesitamos más nada. Y están
todos aprobados con variables estadísticamente significativas de que aumenta la mortalidad. Bueno, acá tenemos el relleno capilar, ¿sí? Que se correlacionan cuando el relleno capilar era normal con los pacientes que tenían un SOFA aumentado. Y acá los pacientes que tenían relleno capilar anormal se correlacionaba con los pacientes que tenían hiperlactacidemia. Y miren acá, en este mismo trabajo, los pacientes que tenían relleno capilar anormal, las variables macrohemodinámicas, tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, la PVC y el gasto urinario, lo tenían normales. Entonces, acá tenían una P no significativa. Como el relleno capilar se correlaciona con más mortalidad, con el láctico aumentado, con el SOFO aumentado, pero las variables macrohemodinámicas no tienen correlación. Obviamente que no en todos los pacientes. Bueno, bueno, lo pasamos, esto más de lo mismo. Parámetros de laboratorio como marcadores de la alteración de la microcirculación. Ahora vamos a ver algunos parámetros de laboratorio que nos están dando mucha información, que los tenemos en todos los pacientes, al lado nuestro, y no los sabemos interpretar. Bueno, en este trabajo, acá ven cómo el DO2 va bajando, ¿sí? Y el consumo de oxígeno. Es lo que estuvimos viendo antes. Y acá lo que muestran como en la parte independiente de DO2, que es esta, como el lactato, que es la línea intermitente, se mantiene estable. ¿Por qué? Porque el paciente no está teniendo metabolismo anaeróbico. Cuando paso el punto crítico de DO2 y empieza a bajar el consumo de oxígeno, miren cómo el lactato empieza a aumentar, porque es la parte de metabolismo anaeróbico. Es lo que vimos recién. Para entender un poquito el lactato, vamos a ver cómo es el metabolismo del lactato. Acá tenemos la glucosa, que se transforma en piruvato, ¿sí? Es la glicólisis. Cuando tenemos oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria, la acetil-CoA entra el ciclo de Krebs, ahí la cadena respiratoria, y nos producen los ATP, 32 ATP. Pero ¿qué pasa cuando no tengo oxígeno? El piruvato no, obviamente no pasa a la mitocondria, o pasa mucho menos, y sigue la vía de la piruvato deshidrogenasa para formar lactato. Y ese lactato, que también es energía, empieza a aumentar y se puede degradar en el hígado a través del ciclo de Cori, que es el que degrada el lactato, que lo vuelve a transformar en glucosa. Ahora vamos a ver entonces el lactato. Acá vemos en este trabajo cómo el lactato y el déficit de base están íntimamente relacionados con la mortalidad. Hay miles de trabajos que correlacionan el lactato con la mortalidad. Bueno, acá les traigo algunos nomás. Cambian el lactato y las probabilidades de morir. A medida que aumenta el lactato, aumentan las probabilidades de morir, ¿sí? Y el déficit de base, a medida que aumenta el déficit de base, también las probabilidades de morir. Cómo están íntimamente relacionados con la mortalidad. Esto es un algoritmo donde empiezan del lactato más de 3. Después del lactato, lo que miden es la saturación venosa central. Si es más de 70 o si es menos de 70. ¿Qué quiere decir que tenga una saturación venosa central menos de 70? A ver si... Una saturación venosa central menos de 70 quiere decir que el paciente está consumiendo o está extrayendo por los tejidos mucho oxígeno. Viene del lado arterial, pasa por los tejidos, consume mucho, extrae mucho oxígeno. ¿Cómo va a quedar la saturación venosa central? Va a quedar disminuida. ¿Y por qué puede estar disminuida? Disminuida la saturación venosa central. Porque hay mucho consumo, ¿sí? Por ejemplo, el paciente que tiene dolor, agitación, mal adaptado al ventilador, aumento de la temperatura. Entonces ese paciente que tiene mucha extracción, le voy a poner analgesia, le voy a bajar la temperatura. O lo otro que por lo que puede estar disminuida porque bajó el DO2, ¿sí? Porque ahora vamos a ver, cuando veamos saturación venosa central, que está determinada por la hemoglobina también. Si yo bajo la hemoglobina, tengo una anemia y por eso puede estar
disminuida. Entonces, a este paciente le voy a poner glóbulos rojos. O puede estar disminuida porque tengo una saturación arterial de oxígeno menos de 92, tiene hipoxemia y le voy a poner oxígeno. Si tengo el lactato aumentado, que me está hablando de metabolismo anaerobio, y tengo la saturación venosa central más de 70, ¿ahí qué puede llegar a estar pasando? Bueno, por ejemplo, es un paciente que no tiene buena extracción. ¿Por qué? Porque él tiene una alteración en las mitocondrias o tiene un estrés, tiene citotóxico, y esa célula, ese tejido no puede extraer oxígeno. Entonces, al no extraer oxígeno, si viene de la parte arterial con oxígeno, la célula no lo extrae y se va por la parte venosa con mucho oxígeno, porque la célula no lo extrajo. Entonces, este paciente voy a tener una saturación venosa central quizás más de 80%. Y puede haber una alteración en la microcirculación. Esto es más o menos lo mismo. Empieza con el paciente con ácido láctico aumentado. Lo que evalúa después del ácido láctico es cómo está la saturación venosa central, el delta CO2 y el relleno capilar. Si tengo alguno de esos otros parámetros alterados, lo voy a interpretar como que esa hiperlactacidemia es por hipoxia. Y voy a evaluar el DO2 y el VO2. Si el VO2, o sea, el consumo de oxígeno está aumentado, es porque tiene fiebre, dolor, agitación. Si no es el consumo de oxígeno que está aumentado y es el DO2 que está disminuido, bueno, voy a aumentar el gasto cardíaco, voy a corregir la anemia. Y si no está claro si es el DO2 o el VO2, es poco claro, puede ser una hipoxia regional o puede ser una alteración de la microcirculación. En cambio, si yo tengo el lactato aumentado y los otros parámetros están normales, raro, ¿sí? Porque los otros parámetros en la mayoría de los estudios se correlacionan con el aumento del lactato. Es raro tener una perfusión, relleno capilar normal con un lactato aumentado. Entonces acá lo que puede ser es que sea problemas del metabolismo del lactato. Por ejemplo, como decíamos antes, que tenga el paciente una difusión hepática, no pueda metabolizar el lactato y por eso tiene un lactato de más de 3. Y el problema viene por ahí. No es metabolismo anaeróbico. Bueno, esto es el clearance del lactato. Cuando está aumentado el tiempo de clearance del lactato, o sea, el lactato tarda en normalizarse, miren cómo se correlaciona con la mortalidad. Los pacientes que no alcanzaron el nivel normal de lactato mantuvieron una tasa de mortalidad del 100%. Los que lo normalizaron a las 48, 96 horas, la tasa de mortalidad era de 42. Los que normalizaron el lactato a las 24 horas, la tasa de mortalidad fue solamente del 3,9%. ¿Cómo correlaciona el clearance del lactato, ¿sí?, con la mortalidad? Bueno, algunas cosas que quiero que sepan del lactato, y vamos a pasar a otro marcador, es que se puede interpretar como marcador de hipoxia tisular aun cuando presenta una TAM, diuresis y volumen minuto cardíaco adecuado, ¿sí? Bueno, acuérdense que el lactato, comparado con los otros marcadores que vimos, sobre todo clínicos, tarda más en depurarse. Entonces, siempre correlacionamos la depuración del lactato con los otros marcadores para no hacer una hiperreanimación de los pacientes. El lactato se depura sobre todo en el hígado. Pacientes con falla hepática pueden tener lactato aumentado y no quiere decir que estén en un metabolismo anaeróbico. Lo produce el músculo, eritrocito y cerebro principalmente, y lo que medimos en el laboratorio es el lactato, ¿sí? No medimos el ácido láctico. El ácido láctico no se mide. Lo que medimos en el laboratorio es la base débil, que es el lactato. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la saturación venosa central. ¿Qué nos dice este parámetro? ¿Por qué es importante y cómo la vamos a interpretar? Volvemos al dibujito del principio. Como decíamos, acá está la fórmula de la saturación venosa central, que es la saturación de oxígeno menos el VO2, que es el consumo de oxígeno, sobre el gasto cardíaco y la hemoglobina. Entonces, si yo traigo la sangre oxigenada y acá los tejidos tienen un problema con la extracción, no están extrayendo bien la sangre, el oxígeno, porque tienen alguna alteración a mitocondria o porque tienen un estrés citopático, ¿qué va a pasar? El oxígeno, así como vino acá, va a pasar a la
a la parte venosa y voy a tener mucho oxígeno. ¿Y cómo va a estar la saturación venosa central? Va a estar con más de 80, más de 85, de 90%. No quiere decir que ese paciente esté bien. Quiere decir que el problema, ya los tejidos tienen tanta alteración en la microcirculación, tanta alteración celular, que pueden tener una alteraciones en la mitocondria y no están extrayendo el oxígeno, no lo pueden utilizar. Entonces son pacientes que van a estar muy graves con una saturación venosa central aumentada. También tenemos en los pacientes que tienen muchas extracciones, va a bajar el gasto cardíaco. Y los pacientes para mantenerse el consumo de oxígeno, como vimos en la gráfica DO2, VO2, ese paciente que empieza a bajar el DO2, sea el mecanismo que ustedes quieran, que baja el DO2, sea porque baja la hemoglobina, porque baja la saturación, ese paciente empieza a aumentar la extracción, empieza a extraer, en vez de extraer el 20%, extraen el 40%, el 50%, para mantener el VO2 estable. ¿Y qué va a pasar con este paciente? Va a extraer muchísimo oxígeno en la parte arterial y la parte venosa va a tener poco oxígeno. Va a tener una saturación venosa de menos del 70% por aumento de la extracción. Por ejemplo, un paciente que empieza con una hemorragia. Y acá vemos la fórmula. ¿Por qué está determinada la saturación venosa central? Por la saturación arterial de oxígeno. Si esta está baja, la saturación venosa va a estar baja. Si esta está muy alta, porque lo estoy ventilando con una fibra del 100%, la saturación venosa central va a estar alta. Y es inversamente proporcional, por ejemplo, al VO2. Si el paciente tiene mucho consumo de oxígeno, por ejemplo, tiene fiebre, tiene, no sé, una tirotoxicosis o lo que sea, tiene mucho consumo de oxígeno, el paciente va a tener una saturación venosa central baja. Si el gasto, inversamente y directamente proporcional al gasto cardíaco, ¿qué quiere decir? Que si el paciente tiene buen gasto cardíaco, va a tener buena saturación venosa central. Si el paciente tiene buena hemoglobina, va a tener buena saturación venosa central. Entonces sepan que está directamente proporcional a la saturación arterial de oxígeno, al gasto cardíaco, a la hemoglobina, y inversamente proporcional al consumo de oxígeno. Acá lo que vemos es una saturación venosa central del 75%. Si está aumentada, ¿qué puede ser que esté aumentada? Una saturación venosa central. Bueno, veamos acá la fórmula, la que vimos recién. Puede ser porque tengo bajo consumo de oxígeno. Por ejemplo, que esté muy anestesiado, muy profundizado el paciente, o que tenga hipotermia. No, acá dice hipertermia, no, hipotermia. Puede ser que esté aumentada porque tengo mucha presión arterial de oxígeno. Miren dónde está en la fórmula, que tenga mucha concentración de hemoglobina, miren que dónde está en la fórmula, o mucho gasto cardíaco. ¿Y por qué puede estar disminuida la saturación venosa central? Porque tengo bajo el DO2 o porque tengo muy alto el consumo de oxígeno, el VO2. Esto, acuérdense la fórmula y cuando vean una saturación venosa central baja o alta, fíjense que está alterado acá en la fórmula y lo corrige. Esto es un gráfico de cómo se correlaciona la saturación venosa central con la saturación venosa mixta. Como sabemos, la saturación venosa mixta generalmente se mide con el Swan-Ganz, es después del ventrículo derecho, o sea que toma la saturación venosa de todo el cuerpo, tanto de la parte superior como inferior. En cambio, la saturación que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior. En cambio, la saturación venosa central lo que toma es por arriba de la aurícula derecha, o sea que solamente toma de la saturación venosa de la parte superior del cuerpo. Por eso la saturación venosa central generalmente es un poquito más alta que la saturación venosa mixta. Aproximadamente son 5 puntos la diferencia. Entonces acá ven en esta curva o en esta tabla cómo se correlaciona. ¿Sí? Y no hace falta ponerle un catéter de Swan-Ganz a los pacientes para seguirle la saturación venosa, porque se correlacionan muy bien. Ahora vamos a ver el delta CO2. Muchos lo miden, sobre todo los pacientes de la terapia intensiva, si ven las historias, le van midiendo lactato de tanto, delta CO2 de tanto y van siguiendo el paciente. Bueno, ¿qué es el delta CO2? El delta CO2 es la diferencia entre la presión de oxígeno en la parte venosa menos en la arterial. Los valores normales son de 2 a 5. Cuando tengo un paciente que tiene un delta CO2 más de 6, está asociado con
un índice cardíaco disminuido, principalmente a un índice cardíaco disminuido. Un mayor delta CO2 se relacionó con una menor proporción de vasos pequeños perfundidos. O sea, cuando compararon el delta CO2 y los vasos perfundidos con la microscopía, vieron que había menos vasos pequeños perfundidos, bien perfundidos. La densidad de vasos pequeños perfundido era menor. Entonces ya estaban correlacionando el delta CO2 con la microcirculación. Los valores altos se relacionan en la mayor parte de los casos con peores resultados clínicos, incluyendo menor índice cardíaco, lactato aumentado, saturación venosa de oxígeno más baja y menores tasas de depuración del lactato y mayor mortalidad. Entonces ya estamos viendo que el delta CO2 se está correlacionando con mala perfusión, mala microcirculación y más mortalidad. Bueno, este grafiquito está bueno. Creo que es del artículo que mostré ahí arriba. Lo que acá muestra es cómo los pacientes que tienen, bueno, pacientes normales tienen el gasto cardíaco normal, flujo normal, entonces el delta CO2 obviamente va a ser menos de 6 en condiciones normales. Fíjense acá, donde marca el círculo, los pacientes que tienen gasto cardíaco disminuido, en la mayoría de los casos van a tener un delta CO2 aumentado, ¿sí? Se correlaciona mucho el gasto cardíaco bajo con el delta CO2 aumentado. Los pacientes que tienen gasto cardíaco normal o elevado, acá, ¿de qué va a depender el delta CO2 si está aumentado o disminuido? De la perfusión que tengan los vasos sanguíneos. Si yo tengo un gasto cardíaco normal o aumentado, miro la microcirculación. Si el paciente tiene alteración de la microcirculación, está alterado, pero no tanto, ¿sí? Voy a tener un delta CO2 igual o menor a 6. Pero si la microcirculación de ese paciente que tiene el gasto cardíaco normal o aumentado está muy alterada, eso se mide con un flujo sanguíneo disminuido, la heterogenicidad de los vasos está totalmente alterada y la densidad capilar está muy disminuida, ese paciente, a pesar de tener el gasto cardíaco normal o aumentado, voy a tener un delta CO2 mayor a 6. ¿Sí? Entonces acuérdense, delta CO2 aumentado siempre que tengo el gasto cardíaco disminuido. Y si tengo el gasto cardíaco normal, bueno, va a depender de la perfusión del flujo sanguíneo de la microcirculación. Si está muy alterado, a pesar de tener un gasto cardíaco aumentado, el delta CO2 puede ser alto. Entonces ya me está marcando el delta CO2, alteraciones en la perfusión y en la microcirculación. Bueno, acá lo que quiero que vean es el CO2 aumenta en la hipoxia isquémica y no en la hipoxia hipóxica. La hipoxia isquémica, alteración en el flujo. Hipoxia hipóxica, por ejemplo, un paciente que tiene un distrés respiratorio. Acá vamos a ver cómo a medida que disminuye el delivery de oxígeno, o sea, el DO2, a medida que disminuye, vamos a ver cómo el delta CO2 se aumenta. ¿En dónde se aumenta? Acá en estos puntitos blancos. ¿Quiénes son estos puntitos blancos? Los pacientes que tuvieron hipoxia isquémica. Yo voy bajando yo voy bajando el DO2 a expensa de una hemorragia, por ejemplo, y el delta CO2 me empieza a aumentar. ¿Qué pasa si yo bajo el DO2 a expensa de una hipoxia? ¿Qué pasa con el delta CO2? Miren cómo se mantiene, ¿sí? Entonces, el delta CO2 se correlaciona más con hipoxia isquémica que con hipoxia hipóxica. Es muy importante, Arnaldo Dubin, que después si pueden y vean los videos, cómo desprestigia de alguna forma todo el tema de el delta CO2, que es el marcador genial, como si fuese la panacea, con un delta CO2 vos podés diagnosticar todo, y dice, no es tan así. Tiene mucho margen de error y se correlaciona con el paciente si está mal ventilado, si tiene mucha acidosis, tiene mucho márgenes de error y hay que saberlo identificar para no tomar cualquier valor o tomar conducta inadecuada. Una de las cosas para decir este delta CO2 me sirve, es saber que el paciente no está ni hiperventilando ni hipoventilando, porque el paciente que tiene
hiperventilación, el delta CO2 aumenta. Y el paciente que está hipoventilando, el delta CO2 me disminuye. Entonces, siempre que van a tomar una medida con un delta CO2, fíjense que el CO2 del paciente esté entre 35 y 45. Ese paciente es el que me va a servir el delta. Si el paciente está hiperventilando, hipoventilando, es un delta que habría que corregirlo a los valores. ¿Sí? Entonces, siempre que van a ver un delta CO2, para que sea una medida que me pueda servir para tomar una conducta, que el paciente tenga el CO2 entre 35 y 45. Bueno, ahora vamos a ver el cociente respiratorio, para qué me sirve y qué valores son normales y cómo se altera y qué medidas puedo tomar con un valor alterado. ¿Qué es lo que es el delta CO2, delta oxígeno? Es el cociente respiratorio. Vamos a ver cómo es la fórmula. La relación entre la producción de oxígeno, que es BCO2, y el consumo de oxígeno, eso es el delta CO2, delta oxígeno. Le vamos a decir delta delta a partir de ahora. El delta delta es esto. Se representa por el cociente respiratorio. Su valor normal es generalmente menor a 1. Entonces acá les puse en amarillo la fórmula. Es la producción de CO2 sobre el consumo de oxígeno. Esto, la producción de CO2, ¿qué es lo que es? El CO2 que tengo en la parte venosa, en la parte venosa, menos el CO2 que tengo en la arteria. Eso es la producción de CO2. ¿Y se entiende? Si yo viene el CO2 por la arteria, que generalmente es bajo, pasa por los tejidos producen, desechan CO2, y en la parte venosa voy a tener más CO2. Bueno, la diferencia entre los dos es lo que se produjo de CO2. Por eso se llama producción de CO2. Sobre el consumo de oxígeno, que ya lo vimos en la formulita de consumo de oxígeno, es lo que yo tengo en la arteria menos lo que tengo en la vena. Lo que hay de diferencia es lo que se consumió. Las dos fórmulas están multiplicadas por el gasto cardíaco. Anulo gasto cardíaco de las dos y me queda la fórmula así. El cociente respiratorio queda el CO2 venoso menos el arterial sobre el O2 arterial menos la vena. Acá lo vamos a ver en el grafiquito que empezamos a... En anaerobiosis, ¿qué pasa? Debajo del CO2, del DO2 crítico, eso es anaerobiosis. ¿Qué pasa en estos pacientes? Porque así vamos a entender por qué está aumentado el delta delta. ¿Qué pasa en anaerobiosis? Estamos en esta parte en la parte dependiente. Tenemos el oxígeno, que viene por la parte arterial. Acá hay poco consumo. ¿Por qué dijimos que hay poco consumo? Porque estamos en la zona dependiente. Baja el DO2 y baja el consumo. Hay poco consumo. Entonces va a consumir poco O2. Hay poca extracción, porque ya la extracción, ya pasé la zona independiente, ya la pasé y acá estoy en la parte de anaerobiosis, donde hay poco consumo. ¿Y porque hay poco consumo? Hay poca extracción. Ya los tejidos no pueden extraer más. Entonces, en la parte venosa voy a tener casi la misma cantidad de oxígeno que del otro lado. Obviamente algo se consumió, pero poca diferencia. Entonces, como hay poco consumo, poca extracción, ¿cómo va a estar el delta O2? Va a estar disminuido, porque hay poca diferencia. La parte del denominador hay poca diferencia, va a ser un número chico. Y ahora vamos a ver la parte del numerador. Tengo el CO2 en la arteria, viene por los tejidos, y en condiciones de anaerobiosis, ¿qué pasa? Hay muchos hidrogeniones. ¿Pero por qué hay muchos hidrogeniones? Hay en la zona de anaerobiosis hay mucha producción de hidrogeniones. ¿Qué pasa con los hidrogeniones altos? Al juntarse con el bicarbonato, forman el ácido carbónico. Y el ácido carbónico, ¿en qué se transforma? En agua y en CO2. Entonces, ¿qué va a pasar con el CO2 en el metabolismo anaeróbico? Va a estar muy aumentado, va a haber mucha producción de CO2. Entonces, si hay mucha producción de CO2, el metabolismo anaeróbico, ¿cómo va a estar la diferencia entre la parte arterial y venosa de CO2? Va a estar muy aumentada. Entonces, en la fórmula del cociente respiratorio, la parte del numerador va a estar muy aumentada.
Y este cociente respiratorio, ¿cómo va a estar? Va a estar siempre arriba de 1, 1,6, 1,7, va a estar muy aumentado. Este dibujito lo que quería era que entiendan cómo esta fórmula representa el metabolismo anaeróbico, ¿sí? El cociente respiratorio, el delta delta, cuando está más de 1,4, me está marcando metabolismo anaeróbico. Bueno, acá este libro es cortito, pero tiene muy buenos datos, sobre todo este gráfico, que lo que quiero que la paciente que vimos en el caso clínico la representen, cómo va siguiendo qué camino la paciente, ¿sí? Con todos los valores que tenemos. Acá empieza con el delta delta más de 1,4 o lactato más de 2. Eso es metabolismo anaeróbico. Si no tiene ninguno de esos parámetros, no necesita manipular la macrocirculación. No hay hipoxia tisular en el paciente, ¿sí? Si tengo alterado estos parámetros, voy a ver la saturación venosa de oxígeno. Si es menos de 65, menos de 70, ¿qué puedo hacer? Hay dos cosas. Si se acuerdan de la fórmula de la saturación venosa central, hay dos cosas que me pueden estar disminuyendo eso. Es un alto consumo. Entonces, como dijimos, bajamos la temperatura, aumentamos la sedación, manejo el dolor, entonces con eso lo corrijo. O puede ser porque hay una disminución en el DO2. Entonces, esta disminución del DO2, ¿por qué puede ser? Entonces acá mide el gap de CO2, el delta CO2. Bueno, hay una disminución del DO2, que puede ser por mil cosas. Una de las cosas puede ser disminuido el gasto cardíaco, pero por eso mide el delta CO2, porque si me da más de 6, quiere decir que el índice cardíaco puede estar disminuido. Si me da más de 6, lo que tengo que hacer es aumentar el gasto cardíaco. ¿Cómo lo aumento? Optimizo la volemia o inicio, por ejemplo, un inotrópico. ¿Y qué pasa si el delta CO2 me da menos de 6? Bueno, quizás no sea porque está disminuido el gasto cardíaco. Entonces acá lo que va a hacer es optimizar la hemoglobina, optimizar la saturación arterial de oxígeno. Y acá, por último, si tenemos la saturación venosa central, nos venimos para y el delta CO2 es menos de 6, ¿qué quiere decir eso? Acá puede haber una alteración en las mitocondrias, un estrés citotóxico, que el paciente está en situaciones de anaerobiosis, con saturación venosa central alta, quiere decir que no está extrayendo oxígeno, que esa célula no puede consumir el oxígeno que el organismo le está dando, y el gap de CO2 va a ser menos de 6, porque tampoco puede producir. Entonces acá hay una alteración mitocondrial, y esa célula, por más que yo le dé oxígeno, no lo puede utilizar. Bueno, acá hay otro algoritmo, después mírenlo, es muy parecido, no vamos a detenernos en lo mismo, pero en todos los algoritmos es todo, acuérdense de la fórmula y los van siguiendo, ¿sí? Porque seguían con los parámetros gasométricos para tomar conductas. Está bien, está mal, y son herramientas que tenemos que tener. Yo creo que el mejor algoritmo para seguir es seguir el estado clínico del paciente, hacer un buen diagnóstico, después de un buen diagnóstico, usar la macrohemodinamia, también la microhemodinamia y el ecógrafo. Entonces lo va siguiendo al paciente con saturación venosa, con delta CO2, delta delta, el ecógrafo si tiene mala función, y va siguiendo el paciente para llegar al mejor tratamiento con todas las herramientas que tengamos. Bueno, y por último, vamos a ver las nuevas tecnologías para monitorear la microcirculación. Acá tenemos, este es un artículo de Anestesiar, que está cortito, bastante piola, donde te muestra los microscopios de primera generación, ¿sí? Para ver la microcirculación. Este es el OPS, esto es imágenes espectral con luz polarizada. Acá tenemos el de segunda generación, que es lo mismo. Este es el de campo oscuro. Y el de tercera generación, que es más chiquito, es más liviano y te da mejores imágenes, ¿sí? Vamos a ver el de campo oscuro. Lo que hacen es ver la microcirculación en lugares donde
donde no sea dependiente de la temperatura, donde tenga tejidos finitos, donde se pueda ver bien. Algunos usan la mucosa abajo de la lengua, otros usan, por ejemplo, la colostomía, entre la cutícula y la uña. Y acá vamos a obtener una imagen de la microcirculación. Y está muy bueno esto porque, como todos sabemos, cuando un paciente empieza a sangrar, le empieza a bajar el DO2, ¿dónde se perjudica primero? ¿Qué circulación? La gastrointestinal, la del estómago. Como no son órganos nobles, es lo primero que se empieza a perjudicar. Entonces yo, al ver una alteración en esa circulación, me va a anteceder, ¿sí?, a una alteración después en el corazón, en el riñón y demás. Entonces, es muy temprana la alteración que se va a ver en la microcirculación de la mucosa debajo de la lengua, en el estómago. ¿Qué nos va a ver? ¿Qué nos va a permitir ver este tipo de tecnología? La densidad de los vasos perfundidos, el DVP, la proporción de vasos perfundidos, PVP, índice de flujo microcirculatorio y el índice de heterogeneidad de los capilares. Si los capilares están muy heterogéneos, algunos grandes, chiquitos, cortados y demás, va a tener un índice alterado. Si yo tengo una proporción de vasos perfundidos muy baja, quiere decir que ese paciente está teniendo alteración de la microcirculación. Todo esto me va a dar un número, me lo calcula y yo puedo decir qué tan grave está la microcirculación de ese paciente. Obviamente acá ven esta imagen, cómo están amputada la circulación, el flujo de estos pacientes. Tenemos capilares que desaparecen, mal perfundidos, acá marcan las flechitas todos los lugares. A ver si tengo ahí. Bueno, y acá, en alguno de estos, acá vemos, por ejemplo, cómo están bien perfundidos. Acá, esto es una imagen normal, ¿sí? Y esto es una imagen patológica. Miren acá cómo correlacionaron las presiones arteriales, ¿sí? 65, 75, 85, con la perfusión de los capilares. Y cómo en este trabajo, a medida que le aumentaba la noradrenalina, empeoraba la microcirculación. Yo tenía un paciente, tengo el 65 de media y lo quise llevar a 75, 85. Entonces, macrohemodinámicamente, este paciente está fantástico, pero le midieron los capilares perfundidos y a medida que yo le aumentaba la noradrenalina, lo estaba perjudicando al paciente. Bueno, esta es la capnometría sublingual. Acá lo que mide es el CO2 sublingual. Y acá lo que vamos a ver cómo correlacionaron el CO2 sublingual con el índice cardíaco. Miren acá, a medida que aumenta, este es el CO2 sublingual y acá tenemos el índice cardíaco. A medida que esto mírenlo de derecha hacia izquierda, ¿no? Porque acá tengo índice cardíaco de mayor a menor. A medida que yo disminuyo el índice cardíaco, miren qué pasa con la capnometría sublingual, aumenta, ¿sí? Entonces, a medida que tengo más capnometría sublingual, el índice cardíaco disminuye. Hay buena correlación. Después acá mide el entaide de CO2, a medida que el entaide de CO2 disminuye, ¿sí? Lo veo de acá, 37 para la izquierda, la capnometría sublingual aumenta. Acá el lactato, a medida que el lactato disminuye, o sea que el paciente mejora porque el lactato está disminuyendo, miren qué pasa con la capnografía sublingual, disminuye también, o sea que correlaciona con el lactato, menos CO2 sublingual. Y por último, acá con la presión arterial. Yo disminuyo la presión arterial y la capnometría sublingual aumenta. Bueno, la presión CO2 sublingual tiene un valor normal entre 43 y 47, más de 70 está correlacionado con el aumento del lactato en sangre, y el gap de CO2 sublingual y el CO2 arterial predice el alto riesgo de mortalidad si es mayor a 25. Después tenemos la tonometría gástrica, que es más o menos parecido. La tonometría gástrica lo que mide es el CO2 del estómago, y eso con un cálculo consigue el pH intramural. Proporciona información vital sobre los niveles de perfusión gástrica.
para medirlo se inserta en el estómago el catéter multilumen especial para tonometría. Ese catéter consiste en un globo, bueno, que mide el CO2 que se produce en el estómago, ¿no? Miren acá, este trabajo, que este trabajo es de Duin, que es el argentino que es de La Plata. Miren cómo hicieron sangrar un perro, y acá tienen el perro basal, y acá tienen la hemorragia. ¿Qué pasaba con el DO2, tanto de la mucosa intestinal y el DO2 sistémico del paciente? A medida que sangraba el perro, acá tenemos el de la mucosa intestinal, miren cómo bajaba el DO2, ¿sí? Y acá tenemos en rojo el DO2 sistémico. Los dos bajaban, tanto el de la mucosa intestinal como el DO2 sistémico. Y el consumo de oxígeno, que están en estas líneas que no se modificaron, el consumo de oxígeno se mantuvo perfecto. A medida que hicieron sangrar el perro, bajaba el DO2, obviamente, baja el gasto cardíaco, baja la hemoglobina, baja el DO2. Pero el consumo de oxígeno se mantenía perfecto. ¿Eso a costa de qué? A costa de que el paciente tenía mayor extracción, como vimos anteriormente. O sea que acá están en la parte independiente de la curva. Pero miren qué pasaba acá con el gradiente arteriovenoso de CO2 y con el pH intramural. A medida que yo le producía la isquemia al perro, miren el delta CO2 que le pasaba. Aumentaba el delta CO2. Y miren qué pasaba con el pH intramural gástrico, con la monometría. Disminuía el pH. Entonces, por más que yo esté en una parte independiente de O2 en la curva, como diciendo, este paciente aumentó la extracción y está todo fenómeno, si yo me voy a medir el pH gástrico, veo cómo ya está sufriendo la mucosa, porque cuando el cuerpo empieza a quedarse sin sangre, lo primero que sufre es el estómago, los órganos que no son nobles. Entonces, me está anticipando que este paciente está teniendo una disminución del DO2 y está mandando la sangre del estómago hacia los órganos nobles. Entonces, acá vemos cómo el paciente está acá en la zona independiente de DO2, porque veo que el consumo de oxígeno se mantiene perfecto, pero la mucosa intestinal ya está sufriendo y me están avisando que este paciente está teniendo hipovolemia, por ejemplo. Bueno, acá este es el módulo que se pone en la Datex Omega, en los monitores de anestesia, para medir la tonometría gástrica. Y acá ven cómo a medida que baja el pH, ¿sí? La mortalidad aumenta. Bueno, esto sirve para otras cosas, no importa, hasta para medir la PIP óptima del paciente, definida como aquella que consigue mejor oxigenación sin comprometer el gasto cardíaco. Si yo le voy aumentando la PIP y empieza a disminuir el pH intramural del paciente, quiere decir que ese ya está comprometiendo el gasto cardíaco del paciente, sin verlo en la macrohemodinamia, sin verlo todavía en la presión arterial. Entonces, ayuda a conseguir la PIP óptima del paciente. Bueno, acá el sistema es lo mismo, como les decía, cuando hay metabolismo anaeróbico, acuérdense que se produce más CO2. Entonces, cuando tengo más acidosis y el CO2 al aumentar, te lo capta el aparato y te da los valores. Bueno, acá así se ve en el monitor. Y por último vamos a ver el NIRS, ¿sí? El NIRS en muchos lugares lo usan, nosotros acá no tenemos. Hay pocos lugares el monitoreo con NIRS, se usa principalmente en pediatría, en anestesia cardíaca. ¿Qué es lo que es el NIRS? Lo que hace el NIRS tiene este emisor de ondas y tiene detectores. Acá ven un campo más profundo, ¿sí? de la perfusión del tejido, la saturación de oxígeno, y te lo marca en una pantalla. ¿Y qué diferencia tiene esto con la oximetría de pulso? Vos decís, sí, me mide la oxigenación tisular de los tejidos. Y bueno, la oximetría de pulso también. Bueno, la oximetría de pulso me mide la oxigenación arterial nomás. La oxigenación arterial porque es la que tiene pulso.
En cambio, el NIRS me mide tanto de la parte arterial como venosa, o sea que te mide lo que tiene oxígeno en la arteria, lo que tiene oxígeno en la vena, y por lo tanto te puede medir el consumo de oxígeno. El NIRS es muy parecido a lo que hace la saturación venosa central, ¿sí? Porque va a estar alterado principalmente por las mismas variables. Si yo tengo un consumo de oxígeno aumentado, el NIRS te lo va a detectar, va a marcar una saturación baja. Si yo tengo un gasto cardíaco disminuido, también el NIRS va a marcar una saturación baja, una hemoglobina baja me lo va a marcar. Si yo estoy con un paciente que tiene una saturación arterial de oxígeno baja, el NIRS también. Entonces esas variables, ¿sí? Se pueden tomar cuando vemos un NIRS alterado. Bueno, acá vemos en el monitor la línea blanca y azul. El NIR se puede poner tanto a nivel cerebral, que te mide la perfusión cerebral, saturación cerebral de oxígeno, y también lo puedo poner, por ejemplo, en la eminencia tenar o en cualquier región del cuerpo para medir la saturación somática del cuerpo. Por ejemplo, eso se puede usar para prevenir si va a cicatrizar bien una herida, un pie diabético y demás. Los usan en diferentes especialidades. Entonces, esto te marca, acá tenemos una saturación cerebral y saturación tisular. Acá te marca el valor en grande y al lado te marca la tendencia que va teniendo el paciente. Y otra cosa que se hace con el NIRS es la prueba de oclusión vascular, que esto está muy bueno y te da mucha información. ¿Qué hace? Le ponen un manguito que hace que no pase sangre, lo llevan al NIRS hasta 40 de saturación de oxígeno y después lo sueltan. Y miren cómo hace esta curva de desoxigenación. Y después cuando lo suelto, hago la reoxigenación con este piquito, que es una hiperemia, que hace un reclutamiento de la microvasculatura del paciente. Entonces, ¿qué datos me da esto? Por ejemplo, yo le pongo el manguito y empieza a hacer la desoxigenación. Si esto lo hace muy rápido, ¿qué quiere decir que lo haga muy rápido? A ver, que el paciente tiene mucha extracción, o sea que el paciente tiene baja DO2, entonces el paciente tiene mucha extracción, está en la curva independiente que vimos de DO2, VO2. Por ejemplo, este paciente hace una curva súper rápida, tiene mucha extracción de oxígeno porque le está faltando DO2. Y después cuando le suelto el manguito y hago la reoxigenación, por ejemplo, si hace una reoxigenación y una desoxigenación lenta, ¿qué puede ser que me esté alterando y que me haga que la desoxigenación sea muy lenta? Yo le saco oxígeno y la desoxigenación es muy lenta. ¿Qué quiere decir ese paciente? Por ejemplo, que no puede utilizar el oxígeno, ¿sí? Entonces, como no lo puedo utilizar, porque tenga, como dijimos, la parte celular alterada, las mitocondrias alteradas, el oxígeno no lo puede utilizar, entonces no puede hacer extracción. Y entonces esta desoxigenación va a ser súper lenta. Y eso me habla de gravedad. Y si yo le suelto el manguito y el paciente se recupera muy lentamente, eso me habla de alteración en el endotelio, alteración en la recuperación, ¿sí? Habla de gravedad. Bueno, ¿qué algoritmo de reanimación podemos meter el NIRS, por ejemplo, en estos cuatro? Acá vemos que pacientes que le ponían volumen, cómo mejoraba la reoxigenación, estos valores, ¿sí? Que estamos viendo recién, cómo mejoraba la reoxigenación de los pacientes. Pacientes que le ponían inotrópico también tenían mejorías en la saturación, en la desoxigenación y en la reoxigenación. En las transfusiones también habían mejoría, entonces iban viendo, por ejemplo, en los pacientes que tenían anemia y tenían un índice de reoxigenación lento, le ponían glóbulos rojos y mejoraban, veían cómo mejoraban, se recuperaba mejor el paciente. Pero si tenían anemia y el índice de reoxigenación era normal y le ponían glóbulos rojos iguales, veían cómo lo empeoraban, porque no necesitaban los glóbulos rojos, al contrario, empeoraban los índices. Y por último, los vasopresores también.
eh, observaron que la noradrenalina para optimizar la presión arterial media en pacientes sépticos con hipotensión arterial resultó un incremento de la saturación tisular de oxígeno y de la reoxigenación. Mostraron que incluso los pacientes con shock séptico con PAM previamente optimizada, el uso de noradrenalina para aumentar la PAM de 75 a 85 supuso una mejoría de la reoxigenación. Entonces ahí veían cómo al agregarle llevar presiones arteriales acá un poco mejores, aumentaban, mejoraban la reoxigenación del paciente. Iban guiando la terapia del paciente con el NIRS. Y por último, para que esto no es la panacea, resulta muy importante tener en cuenta varias consideraciones generadas acerca de esta técnica. El NIRS es relativamente novedoso en el campo de la microcirculación, territorio donde no existe un gol estándar con el que compararse, con la consecuente dificultad para validar su efectividad, ¿sí? Puede dar buenos resultados, pueden dar muchas suposiciones, pero bueno, no hay con qué compararlo porque no hay un gol estándar. Bueno, esto es de la microcirculación y voy a decir, bueno, acá tenemos con el campo oscuro, le veían los capilares sublinguales a los pacientes. ¿Y qué vieron? Acá tenemos la proporción de vasos perfundidos, los vasos pequeños y los vasos grandes. Vieron en los pacientes que tenían sepsis que la proporción de vasos perfundidos era mucho menor que en los pacientes que no tenían sepsis. Y los vasos perfundidos grandes eran iguales, tanto en los sépticos como en los normales. Entonces, donde se altera principalmente, ¿sí?, en los pacientes sépticos, es los vasos perfundidos pequeños. Después, ¿qué hicieron? Veían la proporción de vasos perfundidos pequeños solamente en los pacientes que se murieron y en los que sobrevivieron. Y vieron cómo en los pacientes que se murieron, la proporción de vasos perfundidos con el microscopio, lo veían obviamente, era menor. Y correlacionaban esto con la proporción de vasos perfundidos, todos estos índices, con la supervivencia y con la mortalidad. Acá por último, esta es una de las últimas diapositivas, porque acá lo que quiero es comparar microhemodinamia y macrohemodinamia. Miren acá en estos pacientes que tenían, que son todos los que sobrevivieron. Dijeron, bueno, estos pacientes sobrevivieron. Veamos qué marcadores fueron más significativamente, estadísticamente significativos para los pacientes que sobrevivieron. ¿Qué me iban mostrando la mejoría? Bueno, acá vieron, por ejemplo, con el NIRS, saturación tisular de oxígeno, vieron el índice de flujo con el microscopio, vieron la proporción de vasos perfundidos y vieron estos pacientes que sobrevivieron tenían mejorías en todos estos parámetros, menos en el NIRS que no eran no significativas. Entonces vieron que era estadísticamente significativa en la mejoría de los pacientes seguirlos con estos parámetros. Después fueron al lactato, a la delta CO2, al relleno capilar y la saturación venosa central. Bueno, los que sobrevivieron y se los siguió con todo esto, que la P que midieron fue estadísticamente significativa también en todas estas variables. Y después fueron a las variables macrohemodinámicas, gasto cardíaco, PVC, presión arterial media. Y miren cómo les dio la P, no significativa. Los pacientes que sobrevivieron y los que se murieron, las variables macrohemodinámicas no mostraron significancia estadística, mientras que las variables microhemodinámicas guiaron perfecta la reanimación. Los pacientes que sobrevivieron tenían mucho mejor todas estas variables microhemodinámicas. Esto del efecto de la epidural, esto no tiene mucha importancia. Acá a lo que ven, pacientes que le hicieron peridural para cirugía abdominales, vieron cómo estaban mucho mejor perfundidas, ¿sí?, que los de blanco tienen peridural y los de negro no tienen peridural. Los pacientes que le hicieron la peridural estaban mucho mejor, tenían muchas más unidades profundidas que los pacientes que no le hicieron peridural. Eso es porque disminuye el tono simpático, hay más vasodilatación y hay mejor perfusión. Ojo, la peridural no es la panacea. Si una peridural la hago con lidocaína al 2%, me va a bajar la presión, me va a bajar tanto que la perfusión va a ser malísima. Entonces, hay que ver cómo se prepara y con qué objetivo se hizo. Pero en estos pacientes que la dilución
fue una dilución, me imagino, al 0,1%, 0,3%, la perfusión fue mucho mejor. Mientras que los parámetros macrohemodinámicos eran iguales. Otra vez acá, en este trabajo, no había coherencia hemodinámica. Con la peridural aumentaba la perfusión, pero los parámetros macrohemodinámicos eran iguales. Esto no importa. Acuérdense, cuando yo tengo un paciente con gasto cardíaco y tan optimizado, voy a ver cómo está el lactato, el delta CO2, saturación venosa central, las variables de la microscopía, si lo tenemos, y el llenado capilar. No se queden solamente con el gasto cardíaco y la tama optimizada. Tóquenle la mano al paciente. Si está fría, vayan a tomarle un lactato. Si el lactato viene alto, pónganle una vía central. No se queden con que el gasto cardíaco y la TAN están optimizados, ¿sí? En resumen de todo lo visto, este grafiquito resume todo lo que vimos. Si yo tengo un paciente que empieza a bajar la DO2, ¿sí? Al principio, ¿qué voy a tener? Un paciente que está con la... Acá no puedo ver. ¿Cómo puedo? Voy a tener el delta CO2 menos de 6, ¿sí? Porque tengo un gasto cardíaco que viene bien. El delta delta lo voy a tener menos de 1,4. La extracción de oxígeno va a ser del 20%. Y la saturación venosa más de 70. La microcirculación, viéndola con microscopio campo curvo, va a estar normal. Entonces acá tengo un paciente normal. A medida que empieza a bajar el gasto cardíaco, o está sangrando el paciente, empieza a bajar el DO2, empiezo a tener las primeras variables. Voy a tener un relleno capilar, quizás acá todavía menos de 3 segundos, porque no tengo circulación anaeróbica. Voy a tener una delta CO2 menos de 6, pero si me baja el gasto cardíaco, la puedo tener más de 6. El delta delta lo voy a tener menos de 1,4, que me marcaba anaerobiosis. Acá todavía no la tengo porque el trabajo, el consumo de oxígeno está normal. Puedo tener una manometría gástrica ya empezándose a alterar, porque lo primero que se altera, dijimos que era la parte gastrointestinal. Entonces acá ya me puede estar marcando que estoy teniendo acidosis en la mucosa gástrica. El NIRS acá ya me puede estar marcando una desaceleración, una desoxigenación mucho más vertical porque tengo más extracción. Entonces, al tener más extracción, cuando yo le hago la prueba de oclusión, es mucho más acentuada la desoxigenación. Y la saturación venosa central va a ser menos de 70, porque al bajar el DO2 aumenta la extracción y yo veo la saturación venosa central con menos oxígeno. Si sigue bajando, la DO2 va a llegar al punto de crítico, acá va a haber disoxia y voy a pasar a la zona dependiente, donde si bajo la DO2, baja el consumo de oxígeno. Y si baja el consumo de oxígeno y la extracción no puede ser más porque ya llegó al máximo, voy a tener la parte de metabolismo anaeróbico. La glucosa, el piruvato, va a formar lactato. Entonces acá el lactato empieza a aumentar, ¿sí? La delta CO2 va a ser más de 6, el llenado capilar va a ser de más de 3 segundos, el delta delta acá hoy lo voy a tener más de 1,4, la extracción de oxígeno ya llegó al máximo y empiezo a tener la metabolismo anaeróbico. Y acá el paciente ya está grave. Entonces, si yo lo que tengo que identificar acá en el medio para que no llegue a esta zona. Y si llega a esta zona, ponerle la medicación y la reanimación adecuada para volverla a llevar a la zona independiente. Bueno, esto, una frase de Patch Adams, ve lo que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver por temor, conformismo o pereza. Ve el mundo de forma nueva cada día. Bueno, eso era todo. Gracias por quedarse, se hizo media larga, pero espero que con esto que vimos, los parámetros clínicos, laboratorio, empecemos a evaluar mejor a los pacientes y no solamente nos guiemos con la macrohemodinamia, porque estamos, cuando ya el paciente tiene hipotensión, el paciente ya dejó de orinar, quizás ya sea mucho más tarde. Nos antecedamos y empecemos a evaluar los gases de los pacientes. Bueno, chicos,